Vale, si habéis creado la máquina virtual, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer ahora es conectarnos a ella para hacer algo útil. Bien, entonces lo primero que necesitamos es conocer su IP o su dominio, ¿vale? Para poder acceder a la máquina. Entonces, esta información está en el dashboard o panel de la máquina, que depende si la interfaz os aparece en inglés o en castellano. Aparece como dashboard o como panel, ¿vale? Entonces, si accedéis a la máquina virtual, y eso lo hacéis pinchando en la tercera opción del menú de la izquierda, que es donde aparecen listadas las máquinas virtuales, pincháis sobre vuestra máquina virtual, ¿vale? Que en principio vosotros solo tendréis una, ¿de acuerdo? Pues si pincháis sobre la máquina virtual, lo que os aparece al principio, bueno, es una página como de información general, ¿vale? Pero a la izquierda os aparece un panel, ¿vale? Una opción panel. Pues si yo accedo aquí a las máquinas virtuales y accedo, por ejemplo, a la máquina virtual Java que acabamos de arrancar, bueno, aquí me aparece una página de presentación un poco informativa, y aquí en la pestaña de panel, ¿vale? Es donde tengo la información sobre cómo conectarme a esta máquina virtual, ¿vale? Entonces, si bajamos, aquí a la derecha me viene, por ejemplo, el nombre de DNS. Este es el nombre del servicio web, ¿vale? Que es el que yo le he dado, que es gortazardat2016.cloudapp.net, ¿vale? Este nombre lo podré utilizar, por ejemplo, para acceder a un servicio web. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacer un servicio web, lo que queremos es loguearnos en la máquina, ¿vale? ¿Cómo me logueo en la máquina? Bueno, pues fijaros que la máquina virtual tiene asociada una IP pública, que es esta que tenéis aquí, una 40 en mi caso, ¿vale? Y una IP interna o privada, ¿vale? La IP privada no es visible desde fuera, ¿de acuerdo? Lo único que es visible es la IP pública. Bien, entonces, en este caso, si fijáis un poquito más abajo, pone detalles de SSH. Esto me dice cómo accedo por SSH a esta máquina. Entonces lo que me dice Azure es que, mira, si tú pones este nombre de dominio, gortazardat2016.cloudapp.net, puedes hacer SSH a la máquina a través del puerto 22. La primera máquina que se crea dentro de un servicio en la nube, dentro de un servicio de estos de Azure, ¿vale? La primera máquina se le mapea el puerto 22 de la IP pública al puerto 22, ¿vale? Para poder hacer SSH a esa máquina. Las siguientes máquinas que yo cree ya no podrán tener mapeado el puerto 22 porque ya se está utilizando para la primera máquina. Entonces Azure automáticamente nos abrirá otro puerto para que yo pueda acceder a esas otras máquinas, ¿de acuerdo? Porque fijaros que las máquinas no tienen IPs públicas. La única forma de acceder a ellas es a través de la IP pública del servicio cloud que hemos creado en Azure. ¿Bien? Entonces aquí me indica en detalles SSH cómo accedo yo a esta máquina. Entonces lo que me está diciendo es que yo puedo hacer SSH, ¿vale? Con la clave privada que yo he generado a Azure User este nombre de dominio que tenéis aquí. Y por defecto, como se usa el puerto 22, no tengo que especificar nada más, ¿vale? Entonces, en concreto, para yo acceder a esta máquina virtual, tengo que acceder a la carpeta .ssh, ¿vale? Y en mi caso, dentro de aquí tengo una carpeta Azure con las claves para Azure, ¿vale? Y tengo que hacer ssh -i, el nombre de mi clave privada, bueno, que en mi caso es este, Azure-RSA, en vuestro caso es Azure.key, ¿bien? Y el nombre de dominio, el usuario, el nombre de dominio y el puerto, si es que tuviera que especificarlo. Lo que pasa es que si el puerto es el 22, como ese es el puerto por defecto para SSH, no tengo que ponerlo específicamente, ¿vale? Pero yo lo voy a poner para que veáis cómo se pondría el puerto si yo quisiera conectarme por SSH a una máquina. Entonces básicamente haría SSH -i la clave privada, -p el puerto, que en este caso es el 22, que cuando es el 22, como digo, lo podemos obviar, el nombre del usuario con el cual yo me quiero conectar, que es Azure User, porque no lo hemos cambiado, la dirección de la máquina, que puede ser o bien una IP o bien un nombre de dominio, ¿vale? En este caso voy a utilizar el nombre de dominio, ¿vale? gortazardat2016.cloudapp.net. ¿Sí? Entonces, si yo pongo esto, me conecto a la máquina virtual. Me pregunta si confío en el fingerprint de la máquina, le digo que sí, ¿vale? Bueno, aquí me está molestando porque tengo otras cosas con SSH ya y esto no lo tenéis que poner vosotros, ¿vale? Yo lo tengo que poner específicamente porque hay una gente con algunas claves ya cargadas y se está haciendo un lío con qué clave usar, ¿eh?
Bueno, pues estamos todos por la wifi, entonces esto puede ir un poco lento, pero como veis he entrado en la máquina, ¿vale? Estoy ahora mismo dentro de la máquina, ¿de acuerdo? Si hago un ifconfig para que me diga la configuración de red de esta máquina, veréis que la IP que me aparece aquí es la IP privada, la 189 que me aparece aquí en el panel, ¿vale? Como IP privada de la máquina virtual, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que por fuera de la máquina virtual hay una red virtual que se ha montado que tiene una IP pública, que es a través de la cual yo he accedido y que tiene mapeado el puerto 22 de esa IP pública al puerto 22 de esta máquina virtual. De forma que yo he podido acceder por SSH gracias a ese mapeo. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco lo que tenéis aquí en esta transparencia, cómo acceder por SSH a la máquina utilizando la clave privada. ¿Bien? Bueno, y una vez que yo accedo a la máquina, pues lo primero que tendría que hacer sería preparar la máquina, instalar un Java, que eso ahora veremos cómo hacerlo, y típicamente lo que yo voy a querer hacer es correr mi aplicación dentro de esta máquina virtual. Entonces, ¿cómo pongo mi aplicación dentro de la máquina virtual? Bueno, eso hay muchas formas diferentes de hacerlo, ¿vale? Pero nosotros vamos a utilizar una sencilla, que es utilizar transferencia de ficheros apoyándonos en SSH, con el comando scp. ¿Vale? El comando scp me permite copiar un fichero que yo tenga en local a una máquina remota a través de SSH. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Pues con una cosa como la que tenéis aquí, ¿vale? Suponiendo, imaginemos por ejemplo que yo quiero subir el ejemplo, el segundo ejemplo que vimos en la parte de bases de datos, que era ejemplo BBDD2, ¿de acuerdo? Quiero subir esa aplicación a mi máquina virtual. Bueno, pues lo que yo haría sería irme a la carpeta del proyecto, ejemplo BBDD2, irme a la carpeta target dentro del proyecto, que es donde estará el jar generado, ¿vale? Si no lo tengo ahí, tengo que generarlo con un mvn package. ¿Bien? Esto ya lo sabéis de la parte de Java. ¿Bien? Entonces, una vez que tengo el ficherito jar ya generado, lo subo con este comandito scp -i la ruta completa a la clave azure.key, porque ahora estoy en otra carpeta, que es la carpeta target del proyecto, ¿vale? Ahí no está el fichero azure.key, por lo tanto tengo que poner la ruta completa hasta el fichero, ¿vale? El nombre del jar que yo quiero subir y a continuación los datos de la cuenta, igual que antes, azureuser, @ y la IP o el nombre del dominio. Y luego en scp yo especifico dónde quiero subir el jar poniendo 2 puntos inmediatamente después, ¿vale? Y la ruta dentro de la máquina virtual donde yo quiero subirlo. Entonces aquí he elegido como ruta /home /azureuser, que es la carpeta personal del usuario azureuser, donde es seguro que tengo permiso de escritura, ¿vale? Entonces este comando me sube este jar, ejemplo bbd2-001-snapshot.jar, a esta máquina virtual que yo le digo aquí en esta ruta dentro del disco. ¿Sí? Después lo que tendría que hacer sería acceder a la máquina virtual con SSH, ¿vale? Igual que he hecho yo ahora mismo, y arrancar la aplicación, ¿vale? Con java-jar. Esto siempre y cuando tuviéramos un Java instalado, ¿vale? ¿Sí? Y después tendría que acceder a la aplicación vía web. ¿Dónde accedo a la aplicación? Pues las aplicaciones que hemos hecho de Spring, veíamos que se arrancaban en el puerto 8080. ¿Vale? Entonces la forma de acceder a la aplicación sería poner la IP pública del servicio web o el nombre de dominio, ¿vale? 2.8080. ¿Qué es lo que pasa? Que si hiciéramos esto veríamos que no sucede absolutamente nada, ¿vale? Porque el puerto 8080 no está mapeado a la máquina virtual, no sucede como el puerto 22, ¿vale? El puerto 8080 directamente me lo va a rechazar, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es abrir el puerto 8080 para poder conectarme a la máquina virtual a través de ese puerto, ¿de acuerdo? Y eso se hace en Azure a través de la opción extremos de la máquina virtual, ¿vale? Entonces, si me vengo aquí a mi máquina virtual, aquí arriba tengo una pestaña extremos, ¿vale? En esta pestaña me aparecen todos los puertos que yo tengo mapeados desde la IP pública hacia esta máquina virtual, ¿de acuerdo? En la que yo estoy, que es la máquina virtual Java que he creado antes. ¿Bien? Entonces, como veis, por defecto me aparece el puerto 22. El puerto 22 de la IP pública está mapeado con el puerto 22 de esta máquina virtual. Yo ahora voy a añadir un nuevo puerto que es el puerto 8080. ¿Vale? Entonces si le dais aquí a agregar, ¿vale? Os sale este cuadro de diálogo. Vamos a agregar lo que se llama un extremo independiente. Bien.
Esto es autoexplicativo, ¿vale? No están las transparencias, pero es bastante evidente, ¿vale? Le puedo dar un nombre al puerto, ¿vale? Entonces yo voy a llamarlo HTTP 8080, por ejemplo, le podéis llamar como queráis. El protocolo para el cual yo quiero mapear los paquetes, ¿vale? En este caso TCP, porque estamos hablando de una aplicación HTTP que va sobre TCP. El puerto público, ¿vale? ¿Cómo quiero que se vea la aplicación desde fuera? Podría dejar el puerto 8080 o podría incluso mapear el 80, que es el puerto por defecto web, ¿vale? Y decir que el puerto privado sea el 8080. ¿Vale? El privado siempre va a tener que ser el 8080 porque por defecto la aplicación Java arranca en el 8080, ¿vale? Pero el público yo puedo elegir el que quiera. Si elijo el 80, ¿cuál es la ventaja? Que como es el puerto web por defecto, no tengo que especificarlo en la URL del navegador, ¿vale? Mientras que el 8080 sí que tengo que ponerlo. Entonces, aquí podría mapear el puerto 80 de la IP pública al puerto 8080 de la IP privada. ¿Bien? Entonces, estos mapeos los puedo hacer como me dé la gana, ¿vale? Y yo podría elegir el puerto público que quisiera. Pero, como ya digo, si elijo el 80, como es el puerto web por defecto, pues no tengo que ponerlo en la URL. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, si dejo este mapeo así tal cual, le doy a OK, ¿vale? Esto tarda un ratito, pero me añade una nueva regla, ¿vale? Un nuevo mapeo de puertos, lo que llaman extremos, ¿vale? Que se llama HTTP 8080, que el puerto público para este mapeo es el 80 y redirige todos los paquetes que lleguen por TCP al puerto 80 al puerto 8080 de la máquina virtual, de esta máquina virtual en la que yo estoy. ¿Sí? ¿Vale? Esto tiene una implicación muy severa y es que el puerto 80 de la IP pública ya no se puede utilizar para ninguna otra cosa, ¿vale? Ya lo he utilizado para hacer este mapeo, no lo puedo volver a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces veremos cómo podemos montar topologías que me permitan que varias máquinas virtuales atiendan peticiones web a la misma URL a través de un balanceador de carga, ¿vale? Pero sin infraestructura adicional, ahora mismo solo puede haber una máquina virtual recibiendo las peticiones que llegan al puerto 80 de la IP pública. ¿Sí? Bueno, esto ya ha terminado, ya me he hecho el mapeo. Entonces, ahora mismo, si yo quisiera acceder a mi aplicación, ¿cómo lo haría? Pues el nombre del servicio en la nube de Azure, que es Gortázar DAD 2016.cloudapp.net. ¿Sí? Aquí pondríamos 8080 si estuviéramos atacando directamente a la aplicación, pero como he hecho un mapeo al puerto 80, ¿vale? Pues directamente no tengo que poner nada, ¿vale? Esto se va a transformar en una petición GET a esta URL, al puerto 80 de la IP pública, que lo que va a hacer es, en lugar de procesar la petición, reenviársela a la máquina virtual al puerto 8080. Entonces realmente quien va a procesar esta petición va a ser quien esté escuchando en el puerto 8080 dentro de la máquina virtual. Como yo no he arrancado nada ahí, pues no hay nada que hacer, ¿vale? Pero si arrancáramos la aplicación Java, pues yo podría atacar esa aplicación. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ahora hacéis vosotros esto. Voy a seguir contando un poquillo, ¿vale? Bueno, tema de la facturación. Mientras tenemos los recursos, en este caso las máquinas virtuales ejecutándose, ¿vale? Lo cual lo podemos identificar porque en el dashboard aparece como running o corriendo, ¿vale? Azure nos factura por el uso de esa máquina virtual. Y ahí tenéis una URL donde podéis consultar los precios de las diferentes máquinas virtuales. Entonces, mientras tengamos una máquina virtual, nos está consumiendo crédito. ¿Bien? Una máquina virtual corriendo. Si no vamos a utilizar la máquina por un periodo largo de tiempo, lo mejor es apagarla. ¿Bien? No necesariamente eliminarla. Con que la apaguemos, deja de consumirnos crédito. Entonces, yo podría tener una máquina virtual, ¿vale? Configurada. ¿Bien? Y en lugar de eliminarla, simplemente la apago y cuando la vuelva a arrancar, tengo todo lo que hubiera instalado dentro de la máquina. Esta no es la forma adecuada, ¿vale? De tener software preinstalado dentro de una máquina virtual. Ahora veremos una forma más adecuada, que es la generación de imágenes. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si apagáis la máquina virtual, pierde la IP privada, ¿de acuerdo? Y la siguiente vez que arranque se le asignará una IP privada diferente. ¿Bien? Esto puede tener sus implicaciones, por ejemplo, si tenemos una aplicación web, ya lo veremos, ¿de acuerdo?
que se conecta a una base de datos que está en otra máquina virtual dentro del mismo servicio. A la base de datos se conecta a través de la IP privada de la máquina virtual que tiene la base de datos. Si apagamos la máquina de la base de datos y la volvemos a arrancar, se nos arranca con una nueva IP privada, ¿vale? Y en la aplicación tendríamos que modificar la IP con la cual nos conectamos a la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque apagar una máquina virtual implica que se pierden ciertos recursos asociados a la máquina, como por ejemplo la IP. No se pierde nada del disco duro, ¿de acuerdo? Pero ese tipo de recursos concretamente se pierden, ¿vale? Y la siguiente vez arranca con una IP diferente, ¿sí? Entonces, como digo, si apagamos la máquina virtual deja de consumirnos recursos, si la eliminamos obviamente también, ¿de acuerdo? Entonces si ya no la queremos más, pues la podemos eliminar directamente. ¿Bien? ¿Cómo apagamos la máquina virtual? Bueno, pues es bastante evidente. En el dashboard o en el panel de mi máquina virtual, abajo tenemos un botón que pone Shutdown, ¿vale? Con ese botón apagamos la máquina virtual, ¿de acuerdo? Cuando termine de apagarse la máquina virtual tenemos que comprobar que el estado es Shutdown Detach, ¿vale? Porque hay un estado que creo que a través de la web no podemos acceder a él, pero por línea de comando sí que podríamos, que es apagar la máquina virtual pero dejar la IP pillada, ¿vale? Pero entonces estamos consumiendo un recurso que es la IP, ¿de acuerdo? Y nos seguirán cobrando por ese recurso. ¿Bien? Entonces hay que fijarse que el estado sea Shutdown Detach para que no nos cobren. ¿Bien? Y bueno, también podemos terminar directamente la instancia pulsando el botón Delete, ¿vale? Y esto lo tenéis aquí en esta transparencia, ¿vale? Si accedéis al dashboard, bueno, esto aparecerá en castellano como panel, ¿vale? De vuestra máquina virtual, pues aquí abajo tenéis el botón para apagar y el botón para eliminar la máquina virtual, ¿vale? Cuando eliminéis la máquina virtual os preguntará: ¿quieres que elimine también los discos asociados? Y hombre, típicamente diríamos que sí, ¿vale? Porque no vamos a querer dejar los discos para nada. ¿Sí? Bueno, pues lo que quiero que hagáis, aunque bueno, vamos a dejar 10 minutillos, es esto que tenéis aquí. Arrancar una máquina virtual, que ya la tenéis arrancada, ¿vale? Loguearos dentro de la máquina virtual, ¿de acuerdo? E instalar el OpenJDK8, que nos va a permitir ejecutar todos los ejemplos que hemos estado haciendo en el tema 2. ¿Vale? Para instalar OpenJDK8 tenéis que seguir las instrucciones que tenéis aquí en la transparencia, ¿vale? Entonces, os logueáis con SSH, ¿vale? Como tenéis en una de las transparencias al principio, y después ejecutáis todos estos comandos para instalar el OpenJDK8 JRE dentro de la máquina virtual para poder ejecutar aplicaciones Java. ¿Bien?